Hola, hola, hola y muchos holas. Hoy que para vosotros ya es sábado y es día de reflexión y no vamos a hablar ni de votos, ni de elecciones, ni de nada para que no os afecte en la decisión que vais a tomar y a quién vais a votar, porque seguramente no sabéis a quién vais a votar. Pero bueno, he pensado, bueno, mira, en el día de reflexión me voy a entretener en hacer algo que muchas veces he tenido ganas, pero no lo he hecho por circunstancias, por motivos diferentes, porque el 99% de las veces, por ejemplo, en el Club de las Suricatas, el hecho de hablar de México y demás pareciera que es como estar comparando cosas, no sé. Eh, el caso es que, como muchos de vosotros ya sabéis, pertenezco en calidad de, eh, cómo lo llaman? A mí me llaman la experta del grupo. Es un grupo que hay en Facebook que se llama Españoles en México y que tiene como unos 17.000, casi 18.000 suscriptores, de los cuales pues son obviamente españoles viviendo en México, o algunos que ellos no quieren estar y ponen a la mujer o al marido o lo que sea, etcétera. Pero vaya, el punto es el siguiente. En ese grupo muchas veces se crean situaciones de controversia y acerca de eso es lo que me gustaría hablar con vosotros. Total, como es día de reflexión, si os podéis entretener en escuchar esto y si no puedo, da igual. Así de sencillo. Eh, México es un país muy grande, a veces ya os lo he comentado, donde caben casi 4 Españas en cuestión de territorio y que tiene aproximadamente 133 millones de habitantes, el país. La Ciudad de México en concreto tiene, entre lo que es la Ciudad de México y el cinturón de alrededor, son como 24 o 25 millones de habitantes. Y en México somos aproximadamente 150.000 españoles por nacionalidad, pero realmente no llegamos a 30.000 los que somos españoles de origen, es decir, nacidos en España. Todo aquel que es nacido en España y que ha tenido hijos, esos hijos tienen la nacionalidad española. Los que sus abuelos fueron españoles, perdón por la gamba, pero es el momento crítico. Es por la noche. Voy a tratar de callarla, a ver si funciona. Gamba, ya, gracias. Es que soy muy educada. Bueno, el caso es que los nietos también, pero hasta apenas hace unos 2 o 3 años, lo que era la memoria que permitía a que los bisnietos y tataranietos tuvieran la nacionalidad no existía, pero últimamente sí. Bueno, el asunto básico es el siguiente. En un país con 133 millones de habitantes, apenas 30.000 somos españoles de origen. Somos muy pocos, muy pocos. ¿Por qué? Porque nadie se anima a llegar a un país como México y demás. Porque cuando entran en el grupo, y a eso voy, que es la parte que quería comentaros, cuando alguien que está en España
y nos pregunta, oye, yo me gustaría ir a vivir a México, puedo trabajar de eso, lo otro. Y les explicamos toda la normativa migratoria que existe, se van para atrás. Es decir, para que tú puedas llegar a México con un trabajo, significa que desde España has de conseguir que un empresario te quiera contratar. Obviamente, si tú eres un trabajador normal y corriente, eres un mecánico, llevas la grúa en un supermercado o en un almacén, o trabajas en el puerto y lo que haces es subir y bajar cajas, etcétera. Esos trabajos no los busca un empresario para contratar extranjeros, porque tiene millones de mexicanos que pueden hacerlo. La normativa en México es, eso he dicho que no, esto no tiene nada que ver con las elecciones, pero pues para que Vox se lo vaya aprendiendo, la normativa a nivel de trabajo es que sea un trabajo que probablemente un mexicano no puede hacer y por eso contratan a un extranjero, o que sea un trabajo que un extranjero le puede enseñar a los mexicanos a hacerlo. Eso no es tan fácil como parece, ¿verdad? Bien, después de eso hay otra normativa. Un empresario, para contratar a un extranjero, debe tener un promedio entre 5 y 9 empleados mexicanos. Es decir, que cada 5, 9, 10 empleados mexicanos puede contratar a un extranjero. Si solo tiene 2, no tiene ningún sentido que contrate a un extranjero, porque entonces es una empresa pequeña y cualquier mexicano puede realizar el trabajo. El siguiente asunto, cuando supongamos que es un trabajo de un alto nivel de estudios, con conocimientos, con másters y con todo eso, tienen que hacer una entrevista. Y claro, las entrevistas las pueden hacer online, no hay problema. Pero al empresario le gusta tener enfrente realmente a la persona y eso no importa. Supongamos que la entrevista vía internet, así en videoconferencia, es lo bastante interesante. ¿Qué sucede? Que el mecanismo migratorio mexicano dice que el empresario es el que pide permiso al Instituto Nacional de Migración en México para contratar a un extranjero. Ese trámite es gratuito, solamente que para contratar a alguien así, lo que tiene que hacer es presentar una serie de documentos, demostrar que su empresa es legal, que tiene más de X cantidad de empleados, que el puesto de trabajo que le va a dar a ese extranjero es necesario o de confianza o lo que sea para que ese extranjero o enseñe o forme parte del grupo de los mexicanos que trabajan con esa empresa. Y tiene que demostrar que tiene el pago de impuestos al día. Y ahí es donde se viene abajo porque muchos empresarios no tienen sus pagos de los impuestos al día. Pero bueno, supongamos que todo eso funciona. Y el Instituto Nacional de Migración Mexicana le da el permiso a la empresa para contratar a ese español, a ese extranjero. Entonces el extranjero llega
El trámite con la empresa fue gratuito. El extranjero llega y dispone de 30 días para, con ese permiso, ir al Instituto Nacional de Migración y pedir su tarjeta como residente temporal en México por oferta de trabajo. Eso le va a costar entre 7, 10, 12, 14 mil pesos, dependiendo si es por 1 o 2 años. Estamos hablando de que al trabajador extranjero que llega, eso le cuesta 12.000, son 60 euros. Es el empleado recién contratado el que paga. A la empresa le sale gratis porque es una empresa instalada en México. Entonces, cuando nosotros les explicamos todo esto a los españoles que quieren venir a vivir a México y trabajar aquí, se enfadan, se molestan, se emputan y se encabronan. ¿Por qué? Porque no entienden que no funciona como en España, de que llegas y a los 3 días ya puedes votar, ya puedes empadronarte, ya puedes hacer todo, ya puedes trabajar, ya puedes tal. Sí, pero son países diferentes. Y en México hay a pesar de que se dice de lo muy rojo, rojo, rojo que es el sistema presidencial, el mecanismo es patriota y conservador. Es decir, primero está México y luego ya veremos de qué hablamos. ¿Sí entendéis eso? Bueno, porque esa es la parte difícil de hacer entender. Ellos creen que porque el partido político que gobierna en México es de la línea socialcomunista, todo va a ser igual de fácil. Y no es así, en lo absoluto. Y eso no tiene nada que ver con que seamos españoles. No, 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 no. Esa misma exigencia es para los chinos, para los rusos, para los ucranianos, para los estadounidenses, para los nicaragüenses, para todo tipo de extranjero que pretenda llegar a quedarse a vivir y trabajar en México. Entonces, claro, a esta sociedad donde considera que tiene todos los derechos y ninguna responsabilidades, en el momento de que hay un gobierno que sí les pide un montón de responsabilidades, resulta que eso no les gusta. Bien, esa es una parte. La otra parte es que la economía mexicana funciona de una manera absolutamente distinta, diferente a la española. Y por lo tanto, en México no hay pago por desempleo. Es decir, si tú estás parado, no cobras de ningún sitio, ni del Estado, ni de nada. Y si no trabajas, no comes, porque no tienes ni para pagarle el alquiler, ni para esto, ni para lo otro. El que no trabaja no recibe dinero, ni mexicano, ni extranjero, ni nadie. O sea, eso no existe. Esa parte es difícil de hacer entender. Luego está el asunto de la seguridad social. Cuando tú en calidad de extranjero o mexicano, da igual, llegas y trabajas para una empresa y se te inscribe en el sistema de seguridad social, pues para mexicano está muy bien. El europeo, en términos generales, el español en particular, le parece que esto es una mierda. ¿Por qué? Porque la apariencia física de los dispensarios, o, hospitales pequeños y hospitales grandes,
no tienen pinta, apariencia física. Sus edificios no son como los de España, ni muchísimo menos. Están mucho más desangelados, descuidadotes, etcétera. Parecen medio sucios. Aunque no lo estén, lo parecen. Porque la visión que tienen es de España, no de otras partes del mundo. El nivel de profesionalidad que existe en la seguridad social mexicana es muy alto. Los conocimientos y la preparación que tienen los médicos es muy alto. El nivel de aparatos existentes para el tratamiento de situaciones complicadas es muy alto. Pero el entorno da la impresión de que sea una mierda para el que viene de allí, que necesita que el edificio sea más o menos bonito, esté cuidado, esté limpio, que el personal funcione. Allí no funciona, pero todo es bonito y por lo tanto se aguanta. Aquí sí funciona, pero como todo es muy feo, parece que es una mierda. Ese es el punto de diferencia realmente. Entonces, ¿qué pasa? Que el español que llega busca la manera de contratar un seguro médico privado, que es carísimo, porque eso solo lo hacen los poderosos, los que tienen mucho dinero, los que tienen unos sueldos muy altos. La clase media alta, media y media baja en México, eso no lo hacen porque no lo necesitan, utilizan la seguridad social, aunque se vea mal, aunque parezca fea, aunque dé la impresión de que no funciona, pero sí funciona. Solo que su apariencia es desagradable a la vista de un europeo, pero no es desagradable para uno que vive hace 40 años o no es desagradable para cualquier mexicano. Bien. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Es que el español que pregunta acerca de todas estas cosas y se le explican así, cree que no queremos que vengan, cree que México es un país bananero, pero no lo es. México pertenece a lo que yo llamo el segundo mundo, tiene un nivel altísimo en ciertas circunstancias, en ciertas cosas, y uno muy bajo en otras. Pero es un país muy tradicional, muy familiar, muy conservador de lo propio. Y entonces aparece el asunto de la seguridad. Entonces, el 99% de los europeos, ya no voy a decir solo españoles, de los europeos que llegan a vivir a México no utilizan el transporte público porque tienen miedo de que les pase algo. Es decir, en México hay autobuses, hay taxis, hay Uber, hay una cosa que antes se llamaban peceras, ahora le llaman colectivos, pero es como una camioneta, como un monovolumen que hace un recorrido parecido al del autobús, donde las personas suben y pues caben 8, 10, 15 personas, dependiendo del tamaño del monovolumen, ¿no? Esas son las famosas peceras que ahora se llaman colectivos. Ahí es donde hay la mayor cantidad de asaltos. El 99% de los extranjeros no lo utilizan porque le tienen miedo. Es decir, que están bastante libres de ser asaltados. Los poquititos, poquititos, poquititos. De hecho, el otro día lo estuve revisando porque hubo 2 australianos surfistas que fueron asesinados en
en la zona de Cancún, de Playa del Carmen y demás, y porque intentaron robarles. Se metieron en el mundo mexicano como surfistas, vivían como hippies, trataron de robarles, no se dejaron y los mataron. Bien, a lo que voy es lo siguiente. En los últimos 5 años probablemente han habido 7, 8 muertos extranjeros de cualquier parte del mundo en México. Los otros miles son todos mexicanos. En secuestros pasa lo mismo. O sea, hay muchísimos, miles de mexicanos tan ricos que sí son secuestrables, mientras que extranjeros no. Eso la gente que no haya estado nunca en México, no como turista en Cancún, en un hotel, el que ha estado viviendo un poquito en México sí lo entiende. El que no, no lo va a entender jamás, porque hay una especie de contradicción en la imagen que se da de México. Sí, México sí es violento, sí es agresivo, pero son entre ellos, no con el de afuera por el simple hecho de ser de afuera. Hay que entender esa parte. En México, en esos 133 millones de habitantes, solo hay 1 millón de estadounidenses, 800,000 canadienses, como medio millón de chinos, y te digo, de españoles apenas somos 30 y tantos, 30,000. O sea, no llegamos todos juntos, no llegamos ni al 1% de la población. Entonces, ¿para qué se van a meter con nosotros si hay un montón de mexicanos a los que sí se pueden hacer? Los mexicanos, hay mexicanos, pero ricos es poco, riquísimos, supermillonarios. Entonces, ese es un mundo aparte que no tiene nada que ver. El entorno de lo del narcotráfico. La gente se cree que todos son los grandes narcotraficantes que salen en las telenovelas o como se llame esto, en esa especie de rollos y películas. No, debajo de ellos hay otro estrato y debajo de ellos hay otro y debajo de ese hay otro. Y el de la calle, el camello, está dispuesto a matar y ser matado. Y el siguiente también, y el otro también, y el otro también. No hay un mundo de el super narcotraficante. Sabemos, todos lo sabemos, que los de arriba, que son 4 o 5 grupos, 4 o 5 capos, están siempre perfectamente bien relacionados con el sistema de gobierno, sea del partido que sea. Lo sabemos, de la misma manera que sabemos que están perfectamente bien relacionados con los gobiernos de Estados Unidos, o de Canadá, o de España, o de Alemania, o de Italia, o de Francia. ¿O os creéis que todas esas drogas que llegan desde Colombia, México, Perú, Bolivia, van sin que se enteren los jefes, los gobernantes de cada país? No, para que los policías no hagan nada cuando entra toda esa mierda que se consume en esos países. Tiene que haber un acuerdo. Entonces, ¿por qué son culpables los mexicanos, los colombianos, los peruanos, los bolivianos, pero no son culpables los de allí? Esa es la parte que el mexicano, por ejemplo, en términos generales, no entiende. Si tú me quieres comprar una cosa y yo te la vendo, ¿por qué yo soy malo y tú eres bueno? Si la gente que se está matando es la tuya, si eres tú, gobernante de España, gobernante de Inglaterra, gobernante de Alemania, gobernante de Holanda,
Si eres tú el que está dejando que tu población se suicide, ¿me vas a decir que yo, que le estoy vendiendo el producto para suicidarse, soy el malo? No, el malo eres tú, sinvergüenza, que estás dejando que tu población se suicide. Se suicide en el aspecto de que a través de las drogas la gente se muere. ¿Sí? Aquí se matan a unos cuantos. ¿Cuántos se mueren por droga en todos esos países consumidores? Eso no lo llevan contabilizado porque no les interesa. Entonces, estoy tratando de ser la portavoz de una visión que se tiene en estos países con tan mala fama, como que nadie quisiera venir, y que tienen cosas buenas y cosas que, aunque no son buenas, están justificadas porque hay otros que son peores. Entonces, si las personas quieren ganar mucho dinero con su trabajo sencillo, normal, que se vayan a Alemania, a Holanda, a Bélgica, a Suiza, que se vayan a Europa. Si las personas quieren vivir en libertad, con comodidad, a pesar de una serie de carencias, que mucho admiramos cuando había carencias con Franco, pero éramos libres, bueno, pues eso lo tienen en México, Guatemala, Colombia, etcétera. Entonces, es una especie de, no, no es una reivindicación, pero sí es un tratar de explicar que eso de que los países bananeros son conservadores, tradicionales, defienden la familia, defienden la vida, el matrimonio, defienden la vida, no tienen afecto a los abortos ni a la eutanasia. La mayoría de los países, por ejemplo, hispanoamericanos, es ilegal la eutanasia. El aborto no está muy bien visto. Es preferible tener a una niña de 15 años que ha tenido una criatura y la crían entre ella y los abuelos y la familia antes que abortar. Eso es un hecho. Entonces, en la defensa de la familia, de la vida, del concepto social, el patriotismo, el amor al país, bueno, pues uno tiene que decidir qué prefiere, el confort y la comodidad y el dinero que te da el vivir en países del primer mundo, donde está todo muy bien pagado y todo muy bien estructurado, aunque no tengan principios y hayan mandado a la mierda las bases de la sociedad, o lo otro. Entonces lo otro, eso otro, lo que es esos pilares que aguantan una sociedad familiar, social, estable, patriotismo, etcétera, tiene un precio, y el precio es que no son 1.000 euros al mes, que no tienes ni 15 días de vacaciones y que probablemente te diviertas muchísimo todos los días como se hacía antes de la democracia en España. Y ya está. Bueno, me he quedado muy a gusto, he dicho todo lo que pensaba y ya se acabó la reflexión por hoy. Al que le guste bien y al que no también. Y el que me quiera llevar la contraria y que entremos en discusión, pues lo hacemos. Yo estoy muy a gusto. Lo que sí sé es un hecho considerable, y es que el 90% de los españoles que viven en México se han casado con persona mexicana, han creado familias y están estables desde que llegaron, y han dicho: no quiero volver ni a España ni a Europa, porque aquí me siento libre y pleno. Eso es el 99% de esos poquitos españoles que vivimos aquí. Por algo ser. Los que no se vuelven al cabo del año, año y medio, 2 años, no lo aguantan y se van. Esos no duran ni 3 años. Hasta la próxima.
Y ahora, después de un leve descanso que me he tomado para continuar con este asunto, te voy a explicar cuáles son otras normativas con respecto a las posibilidades de emigrar a México en el caso de que te interesara. Por ejemplo, si estás jubilado, tú tienes tu jubilación en España y quieres salir de España e irte a vivir a otro país como podría ser México, directamente lo puedes solucionar en el consulado mexicano. Hay dos consulados generales mexicanos en España, uno en Madrid y otro en Barcelona. Los otros consulados son honorarios y no pueden hacer el trámite. O sea, puedes hacerlo a través de ellos para la entrega de documentación, pero lo que es la entrevista y todo lo demás, etcétera, lo tienes que hacer o en Madrid o en Barcelona, dependiendo de lo que territorialmente te corresponda. Bueno, entonces tú eres un jubilado y quieres ir a vivir a México. Lo único que te van a requerir es que demuestres a través de tus extractos del banco, el reporte que te hace el banco todos los meses, que desde hace 6 meses o más, pero solo tienes que comprobar los últimos 6 meses, tú estás recibiendo por ser jubilado una cantidad que esté rondando los 1.200 euros como promedio para pedir ser residente en México. Y te dan residencia permanente, es decir, que no las vas a tener que renovar cada año como las personas que tienen que llegan a trabajar a México. Tú en calidad de jubilado español, si recibes entre 1.000 y 1.200 euros al mes, tienes automáticamente, presentando obviamente toda la documentación, tienes todo el derecho para ser un residente permanente en México y esa residencia permanente no la perderás nunca. O sea, tú te puedes volver a ir a vivir a España si te da la gana, pero siempre podrás ser residente permanente en México. No la vas a perder nunca. ¿Por qué? Porque eres una persona que ingresa dinero en México, lo vas a gastar en México y el único asunto es que no puedes trabajar en México. Eso es todo, nada más. Bien. Ahora, desde hace cosa de unos 4 o 5 años más o menos, se aprobó una norma para los que se llaman nómadas digitales. Es decir, aquella persona que, y eso estoy pensando porque hoy David Santo decía, me voy para allá. Bueno, pues si quieres venir, cariño, yo te explico cómo. El nómada digital es aquella persona que puede demostrar que eso, todos los meses, durante los últimos 6 meses, ha recibido, ya sea por trabajo propio a través de un canal de televisión, de YouTube, a través de las redes sociales, lo que sea, propios en calidad de autónomo, o que trabaje para una empresa, pero lo haga como eh, ¿cómo le llaman esto? No sé qué de contenidos, creador de contenidos, que demuestre que sus ingresos en el banco, por ese motivo concretamente, por su trabajo digital, es superior a 1.200 euros mensuales, puede obtener la residencia, en este caso es temporal. Cuando es temporal, significa que cada año la tienes que renovar
y seguir y volver a demostrar que sigues teniendo esos ingresos, ¿sí? Pero si tú, estando en España, demuestras que tienes desde los últimos 6 meses unos ingresos que rondan 1.200 € mensuales por trabajo digital, ya sea propio como autónomo o a través de una empresa, puedes estar viviendo en México con la residencia temporal por ser nómada digital. Luego también hay otro tipo de residencias relacionadas con las ONGs y todo eso. En ese apartado yo no me voy a meter porque como no estoy de acuerdo, lo siento mucho que se busquen la vida. Y luego está aquel que puede entrar para ser una especie de autónomo, pero con inversión en México. Es decir, si tú compras una propiedad que supera los 100.000 y tantos, casi 200.000 €, compras una propiedad por ese valor, eres considerado un inversionista y por lo tanto estás capacitado para obtener tu residencia temporal. Y luego están todos aquellos que desean crear una pequeña empresa o mediana empresa y para eso es bastante más complicado porque necesitan un socio que sea mexicano, por lo menos en el inicio. Aunque tú pongas todo el capital, aunque tú pongas todo, si es para una empresa, es necesario que tengas un socio mexicano y que aparezca en las escrituras de la formación de la sociedad y aun cuando solo tenga un 3% de la sociedad, el socio mexicano debe aparecer siempre en esas escrituras. Es un poquito más complicado, pero bueno, si alguien estuviera interesado, yo le explicaría con pelos y señales. Esas son otras opciones para obtener la residencia y la forma de vida en México, no solamente es a través del trabajo. Y por último, y la más utilizada, pero en serio, es si tú te casas con una persona mexicana, vas a llegar a México, vas a demostrar que estás casado con esa persona mexicana o llegas a México y cuando llegas como turista y entonces te cases con la persona mexicana y entonces con el comprobante que te da el registro civil de que estás casado con esa persona, puedes obtener la residencia en México. Eso no te da permiso de trabajo, solamente estás como residente y puedes convertirte, una vez casado con persona mexicana, puedes convertirte en autónomo, porque como ya eres residente, te puedes convertir en autónomo, aquí le llaman trabajador independiente, y puedes montar cualquier tipo de pequeñísimo negocio, no sé, vendiendo tortilla de patatas enfrente de una escuela o hamburguesas enfrente de una discoteca con uno de esos carritos que se utilizan por aquí. Puedes poner una ferretería pequeña, puedes poner un taller de costura en el garaje de la casa donde vives, puedes hacer lo que te dé la gana en calidad de autónomo por estar casado con persona mexicana. Cuando tú te das de alta como autónomo en México, incluso siendo extranjero, pero casado con persona mexicana, eh, tienes una enorme ventaja y es que no vas a pagar ningún tipo de impuestos si no alcanzas una cantidad de ingresos suficiente para ello.
Y esa cantidad de ingresos es bastante interesante porque no es muy alto, o sea, no es muy bajo, o sea, es mm, digamos que 5 veces el salario mínimo, cosas por el estilo. Eso significa que tú puedes estar libre del pago de impuestos, eh, de IVA, de IRPF y todo eso, que aquí se llama de otra manera, pero no te lo voy a explicar. El asunto es que tú puedes trabajar en calidad de autónomo pagando tan poquitos impuestos que ni cuenta te vas a dar. Y esos son básicamente. Bueno, también si tú llegas a México y estás con una persona mexicana y tenéis una criatura y la criatura nace en México y con los papeles del hospital os vais al registro civil y en el registro civil pone mamá mexicana o papá español, mamá española. Si tú tienes un hijo que nace en territorio mexicano, obtienes, no es automáticamente, sino que se te otorga al pedirlo. Tú lo pides y automáticamente te otorgan residencia permanente para que estés en México toda tu vida. ¿Por qué? Porque has tenido a un mexicano, un hijo o una hija mexicanos. Entonces, eso te otorga la residencia permanente y esa residencia permanente incluye permiso para trabajar en México. Bueno, pues ya están todos y cada uno de los requisitos para las otras maneras de emigrar a un país de habla hispana, por si a alguien se le ocurre la idea y está ahí así de loco. Eh, si vais a vivir en un edificio, no hay asociación de vecinos, no hay un sistema. Si llegáis, no vais a encontrar ni grandes contenedores de basura para reciclar, ni contenedores de basura así de super nivel de acero inoxidable y que todos los días silenciosamente o todas las noches van a pasar los camiones de basura. No, el sistema es otro. Lo que sí os puedo asegurar es una cosa. El servicio de Internet es de muy buen nivel, es altísimo en todos los sentidos y es muy barato. Pero recogida de basuras no, el agua pues que sí, pues que no. Y en términos generales la luz funciona bastante bien. Son pocos los sitios donde encontraréis que ya tengan aire acondicionado. Los edificios no tienen ni un sistema de porteros ni de llamada así del el cacharro ese por el que hablas cuando te llaman. No. Eh, no, todavía funciona el tan, tan, tan. Oiga, ¿está la señora del tercero? Son cosas diferentes. Pero uno se puede acostumbrar a eso porque lo vivió de pequeño, digo yo. Y el que no lo vivió de pequeño, pues se lo perdió. Vale, pues ya está, ya están ahora. Yo creo que en términos generales, todos los mecanismos del sistema migratorio mexicano. A la paz de Dios, buenas noches. Ahora sí voy a cenar.